Hola, ¿cómo están? Nos estamos conectando todos. Por favor, los que se vayan conectando, váyanme diciendo si me escuchan bien, si no me escuchan bien, si me ven bien, si no me ven bien. Hola Lili Miranda, buenas noches. Hola Anaid, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mireya León, buenas noches, espero que estés muy bien también. Nos vamos a esperar un poquitín en lo que se conecta más gente. Ok, Ginger, muchas gracias. Ya me dijo que me escuchó bien. Muchas gracias. Solo vamos a esperar un poquitito más. Naomi, buenas noches. Espero que estés muy bien. Qué bueno que se están conectando. Me da mucho gusto saber que hay muchos ojitos. Gracias, Sandra. Rosario, muchas gracias. Nos esperamos un minutito más para empezar. ¿Les parece? Ok. Silvia, buenas noches. Espero que estés muy bien. Buenas noches, Dulce. ¿Cómo estás? Ok. Un minutito más y empezamos. Ana Karen, buenas noches. Espero que estés muy bien. Karina, muchas gracias. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Para tomar un poquito más de tiempo, me voy a ir presentando con ustedes. Mi nombre es Ivonne Peña y formo parte del equipo de Educación Especial Más como titular de grupo en los niños preescolares por las mañanas y en las tardes doy terapias de lenguaje y de aprendizaje también en la institución. Soy licenciada en comunicación humana y actualmente estoy estudiando un diplomado en evaluación psicopedagógica. Entonces, vamos a empezar ahora sí. Les voy a platicar primero un poquito del porqué de este live y el porqué el nombre. Bueno, pues este live se llama Clave Fitzgerald, disculpen mi pronunciación, así se llama. Y este live surgió porque la semana pasada se hizo otro que se llamaba Creando Situaciones Comunicativas, en donde me preguntaron acerca de estrategias para los niños que no tienen una buena estructura de lenguaje. Entonces yo les platiqué un poquito, pero la verdad es que solamente di la embarrada y fue como muy chiquitita la información. Entonces muchos se quedaron con dudas y entonces pues decidimos hacerlo el día de hoy para platicarlo un poquito más a fondo. Bueno, pues les voy a contar algo. Este live está dirigido para todos los papás, para los cuidadores, para los docentes. ¿Por qué? Porque es una metodología, una estrategia súper, súper funcional que al paso de los años, porque es muy vieja, se ha olvidado, pero es súper práctica, súper fácil de utilizar en todos los contextos. Entonces, pues voy a empezar platicándoles de qué es y cómo surgió. ¿Mm? Bueno, esta clave se llama clave Fitzgerald y surgió hace muchos, muchos años, por ahí de la época de los 50, en una escuela. Pero lo peculiar es que esta era una escuela solamente para niños con pérdida auditiva. Y es curioso porque la maestra también tenía pérdida auditiva. Entonces ella empezó a notar y sabía que sus alumnos, su estructura de lenguaje no era muy buena, era muy pobre, es decir, era muy chiquita, sus oraciones eran muy cortitas, no eran tan largas,
o se comunicaban por medio de señalamientos, sonidos guturales, por palabra aislada. Entonces ella diseñó esta forma de poderlos ayudar a comunicarse de una manera más efectiva y un poquito más abstracta, es decir, un poquito más completa. Entonces fue en la época de los 50 y lo hizo una profesora que se llamaba Edith Fitzgerald. De ahí viene el nombre de esta clave, por su apellido. Entonces, bueno, esto era nada más para niños orales, para niños con pérdida auditiva, pero que tenían un desarrollo del lenguaje oral. Ujú. Bueno, así es como se creó hace muchísimos años. Únicamente para niños con pérdida auditiva, nada más. Y ahí se quedó, ya nadie la volvió a utilizar, se quedó en el olvido, la abandonaron, pero después, se dieron cuenta que esta misma estrategia también podía servir para otro tipo de población. Y ahí es donde les explicaba al principio que lo pueden utilizar tanto docentes, tanto papás, tanto cuidadores. Les voy a explicar por qué. ¿Ok? Esta estrategia o metodología se podía utilizar para otros niños. Vamos a hablar de niños con otro tipo de discapacidades o necesidades educativas especiales. Por ejemplo, niños con autismo, niños que tenían problemas también en la lectoescritura. Aquí estamos hablando de una necesidad educativa, no necesariamente de una discapacidad. Niños también con pérdida auditiva, como era el objetivo inicial, y también niños que tenían dificultades en la parte sintáctica de su lenguaje, o bien niños que solamente se comunicaban muy pobre, con palabra aislada, con oraciones muy pequeñitas, y empezaron a observar que eso también era muchísimo más funcional para todos, no nada más para niños con pérdida auditiva. Entonces, fue el momento donde se empezó a utilizar en más escuelas, en escenarios terapéuticos como terapias del lenguaje, en terapias de aprendizaje también, y les voy a explicar por qué. ¿Ok? Esta metodología es a base de colores. Ujú. A base de colores o imágenes, les voy a explicar. La manera en la que esta apoya al desarrollo de una buena estructura lingüística es logrando que el niño se comunique por medio de oraciones simples. Ujú. Por ejemplo, que su oración contenga un sujeto, un verbo y un objeto. O sea, que en vez de decirnos la palabra solita, nos las diga un poquito más extensa. Esto para poder apoyarlos y estimularlos en escenarios como cuando nos quieran narrar alguna película que hayan visto, algún cuento, alguna anécdota pasada, alguna anécdota presente. No sé si ustedes han visto niños o conocen niños o conviven con un niño, pues no necesariamente niños, también en edades un poquito más elevadas como adolescentes, que a veces les quieren contar tantas cosas y tienen tantas ideas en su cabeza que no entendemos ni la mitad. Ujú. Por ejemplo, una en la televisión y empiezan a hablar y hablar, hablar, y ¿no? Y tratamos como que de ponerle atención y medio que de traducir lo que nos quiso decir, pero no logramos cacharle nada. Ujú. Y el niño o el chico se frustra, se frustra, se frustra y se desespera y termina enojado porque ni él me pudo decir ni yo logré entenderle lo que quería contarme. Ujú. Entonces, esta metodología es súper funcional para eso. Ahora me voy a ir tantito. Voy a leer rapidísimo un comentario de Lili Miranda. Yo la utilicé en niños con discapacidad intelectual hace unos años. Exacto, exacto, Lili. Como comentaba, al principio era para niños con pérdida auditiva, pero es muy beneficioso para todo tipo de niños, incluso sin discapacidad. Y ahorita les voy a decir por qué. Voy a regresar un poquito. Entonces, les estaba diciendo que hay ciertas veces en donde el niño nos quiere contar tanto y tanto y tanto, o está a nivel de palabra aislada,
o solamente ni palabra aislada, ¿no? Tiene aproximaciones a palabra y no la cachamos y es bien frustrante y lo dejamos pasar y lo dejamos en el olvido y la estimulación ya no existe, se rompe. Ujú. Se rompe porque yo, teniendo empatía con ustedes, a veces se carece un poquito de estos recursos y no sabemos cómo, o queremos y tenemos las ganas, investigamos, pero no sabemos cómo, o solamente damos el ejemplo verbal para que el niño lo repita y le damos una oración bien, bien larga y nada más nos dice la mitad o nos dice una a medias o una pero no le entendemos, ¿ok? Entonces es para esto esta estrategia. Y bueno, les comentaba que esta se utiliza por medio de códigos. Estos códigos son a base de colores. Cada color consiste en una pregunta. Para iniciar son 3, pero se puede ir extendiendo. La podemos ir modificando nosotros, dándole un giro un poquito a esta metodología en objetivo inicial. Entonces, es por medio de categorías a base de colores. La primera va a ser preguntas. La primera va a ser ¿quién? Supongamos, se los voy a ir explicando por medio de ejemplos. Voy a dar un primer ejemplo. Este es un niño que no tiene el nivel de una oración completa o una oración simple. Solamente nos comunica por medio de palabra aislada, ¿no? Mamá, mamá, perro, guau, guau, ¿no? Y ahí se queda. Entonces no hay sujeto, verbo, objeto. Lo voy a dar como ejemplos. Entonces vamos a estimular lo que este niño nos quiso decir y no logramos entenderle o le entendemos porque somos cuidadores, docentes o mamá del niño, pero no sabemos cómo estimularlo. Entonces, tenemos nuestras tarjetas de colores. Cada tarjeta es una categoría y cada categoría es un color. La primera pregunta es ¿quién? Ustedes la van a escoger del color que quieran, el color favorito del niño. La primera, supongamos que es azul. Escogemos el color azul para identificar a nuestros sujetos, a nuestras personas. ¿Ok? Entonces, la primera categoría, que es sujetos, va a ser de color azul y el niño la va a identificar y se la va a memorizar por color. Y va a saber que cuando la vea, quiere decir que nos tiene que decir de quién está hablando. Por ejemplo, le vamos a decir quién y le señalamos la tarjetita. Y entonces el niño nos va a decir perro. Ok, estamos hablando del perro. ¿Quién? El perro. Ya tenemos nuestra primera categoría, que es la de los sujetos, personas o pronombres. Después tomamos otra tarjetita. Esa tarjetita la vamos a escoger de otro color. Supongamos que es color verde. Entonces, la tarjeta verde va a ser nuestra categoría para verbos, para acciones. Tenemos en las tarjetitas verdes todas las acciones. Y le decimos al niño, ok, ya vimos la primera tarjetita, escogimos como pronombre el perro. ¿El perro qué? ¿Qué hizo el perro? Entonces tomamos la tarjetita verde, que es de categorías de verbos, y dice comer. Entonces, ya estamos estructurando poco a poquito esa oración, la estamos haciendo más larga y la estamos haciendo por medio de palabras aisladas, ¿ok? Entonces, es sencillo que el niño lo saque. Ya nos dijo, el perro come. Ah, ok, el perro come. Muy bien, ya te estoy entendiendo muchísimo mejor. Pero vamos a hacerlo todavía más larga. Vamos a escoger otra tarjetita, supongamos que es de color amarillo, y esta tarjetita de color amarillo nos va a decir el locativo o el lugar en donde sucedieron los hechos. Entonces, ya tenemos nuestra oración, el perro comió. ¿En dónde? ¿En dónde comió? ¿En dónde lo viste? Casa.
Ok, perfecto, ya te estoy entendiendo mucho mejor. Ya de perro, ya lo estamos extendiendo, ya estamos haciendo y logrando nuestra oración simple, concreta, sencilla. El perro come en la casa. Muy bien, no importa si no hay enlaces. Perro come casa está perfecto, ya lo entendimos. Poco a poco se va a ir subiendo de nivel. Ok, sí se puede quedar en ese nivel, está perfecto, pero se puede ir extendiendo un poquito más. Entonces, supongamos que el niño ya lo dijo perfecto, ya lo sacó, ya lo dominó, pues entonces le podemos poner otro lugar más, otra situación más. Por ejemplo, algún complemento o algún objeto. ¿Qué comió? El perro comió casa. ¿Qué? ¿Qué comió? Hueso. Pero eso ya sería un nivel más abstracto. ¿Ok? Entonces, así es como se va trabajando esta metodología. Repito, por medio de tarjetas de colores y se puede acompañar de imágenes. Ahora sí que esto se puede ir moldeando y se puede ir modificando de acuerdo a las necesidades de nuestro niño. Vamos a ubicarlos en un nivel. Aquí hay una pregunta de Karen Ibet. Pregunta si los verbos se ponen en infinitivo o en presente. Esto depende. Es una muy buena pregunta. Aquí es donde les estoy diciendo que ubiquemos a nuestro niño. Vamos a ubicarlos en qué nivel está. Si los verbos en presente ya son muy sencillos para él, nos podemos ir avanzando a un nivel más. Por ejemplo, de ahí seguiría el pretérito simple o después viene el futuro o el gerundio y demás. Esto va a ser dependiendo del nivel. Sí se puede ubicando a nuestro niño, ¿ok? Incluso se puede poner con pura imagen o también con la palabra escrita. A eso voy ahorita, Karen, a explicarle un poquito más. Entonces, esto se puede trabajar por medio de los puros colores. Lo podemos ir moldeando, lo podemos ir agregando cosas, lo podemos hacer muchísimo más enriquecedor. Aquí se vale ser creativa, super vale ser creativa. Entonces, por ejemplo, supongamos que es un niño que, híjoles, no me está logrando que en el puro color se le dificulta mucho. Entonces podemos utilizar dibujos. Ujú. Podemos utilizar la tarjeta de color más un dibujo. Serían entonces, todas esas imágenes se van a dividir por categoría, como les había dicho. Todas las imágenes que representen algún pronombre o alguna persona van a ser del mismo color, por ejemplo, la hojita es del mismo color, y para que sea muchísimo más fácil para los niños, pueden ser fotografías reales. Vamos a dejar a un lado la imagen, por ejemplo, del perro buscada en Google. Mejor le tomamos la foto a su perro o al perro de la familia o a un perro real para que sea muchísimo más concreto. Podemos tomar fotos de los miembros de la familia, de mamá, papá, abuelos, hermanos, compañeros de clase, para que nos pueda contar qué es lo que sucede también en la escuela. Yo sé que también hay mamás en donde salen del horario escolar y le preguntan muchísimas cosas al niño y es esa frustración y ese estrés de que no me cuente qué le pasó, ¿no? De que no me cuente qué le pasó, que no me cuente si trabajó, si alguien lo molestó, si algo fue muy divertido, si algo no le gustó, pues eso también se puede utilizar. Ahí es donde me voy a la parte de los pronombres. Si es escenario escolar, podemos fotografías de los compañeritos, de la maestra y sacarle la plática y la conversación respecto a ese contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién jugaste, no? ¿Quién jugó contigo? Saca la fotografía de alguna compañerita, vamos a poner un nombre ficticio, Ana, ¿no? Eh, Ana, ok. ¿Ana qué? ¿No? Entonces ahí vendrían la categoría semántica de verbos, serían acciones y también se pueden hacer con fotografías, al igual que los lugares y los complementos como objetos. ¿Ok? Entonces así se puede trabajar con puras tarjetas de colores, como les había dicho, con fotografías reales y otra cosa, regresando a la pregunta que habían hecho ahorita,
Se puede, en un niño que ya maneja la lectura, por ejemplo, hay niños que tienen, chicos también hay chicos adolescentes que tienen dificultades para podernos narrar algo, para podernos expresar algo oralmente, que lo revuelven todo, o solamente dicen frases muy chiquitas, o se equivocan todavía en los verbos, se puede utilizar la misma tarjeta, pero tal vez ya sin imagen, únicamente con la palabra escrita. Por eso les digo que aquí se vale ser creativa. Entonces, puede ser únicamente la palabra escrita y así se van formando oraciones, estimulando lo que es una coherencia gramatical, tanto verbal y escrita. Y es muchísimo más fácil, es más fácil porque como ya tiene la habilidad de la lectura súper bien manejada, entonces es más sencillo que lo pueda decir verbalmente, ¿ok? Voy a leer, a ver si no hay más preguntas, pueden hacer preguntas. Y buenas noches, Ana Castillo. Entonces, así se puede ir trabajando en niños que ya manejan lo que es la lectura. Otra cosa, hablando de lectura, también no sé si aquí entre las personitas que están viendo el live esta noche conocen o tienen alumnos o tienen hijos que ya tienen la lectura y la escritura, pero su problema es la redacción. Ujú. Entonces, hay muchos chicos así que actualmente en la escuela tienen problemas en esa área. Ujú. Me quieren redactar algo, por ejemplo, algún ensayo, hablando de nivel primaria, algún ensayo, eh, algún escrito de una descripción de alguna lectura, etcétera, y revuelven todo. Revuelven lo que es el inicio, el desarrollo, el desenlace y la conclusión. Esto también se puede utilizar haciéndolo por medio de oraciones simples hasta formar un párrafo. Por eso les digo que antes era nada más para niños con preauditiva, pues actualmente se puede utilizar para todo tipo de necesidades como una discapacidad o una necesidad educativa. ¿Ok? No sé si tengan dudas hasta ahorita. Díganme si voy muy rápido para irme un poquitín más lento. Ok, Dulce nos dice que sí, que su alumno de segundo grado, exacto. Les decía que, que no únicamente es para una estructura de lenguaje oral, estamos hablando también del lenguaje escrito, ¿no? También es una manera de comunicación, solo que con una vía distinta. También se puede utilizar esto, Dulce, puedes utilizar esta estrategia para ir estimulando lo que es una buena estructura gramatical en tus alumnos. De hecho, vi junto con una compañera del trabajo, se nos hizo muy curioso porque esta misma metodología la modificaron en una manita. Esto te lo comparto, Dulce, por si lo quieres utilizar con tus alumnos. Pueden hacer su manita, le dibujamos la manita al niño en una hoja de color, la decoramos y aquí está mi mano, está como que al revés la cámara. Entonces, cada dedito va a ser una categoría semántica. Ujú. Mi dedito pulgar significa quién, mi dedito índice significa qué hizo, mi dedito de en medio significa dónde y mi dedito, este dedito, ¿por qué? Aquí es un poquito más complejo. Y mi dedito chiquito sería un complemento. Entonces, esta manita la pueden utilizar como alternativa en la escuela o en las tareas para que tengan una mejor redacción de párrafos cortos. Ujú. Y así puede ir narrando alguna historia o alguna tarea que le dejen en casa. Ok, la manita, sí, la manita es súper padrísima. La puedes utilizar, te digo que te la comparto y es súper efectiva. La pueden decorar con diamantina, le pueden poner colores, crayolas a su gusto y a su personalidad, enmicarla y que la traigan en la estuchera para su tarea, para sus ejercicios y verás que con esto es muchísimo más sencillo que ordenen sus ideas, porque a veces tienen tantas cosas en la cabeza que nos lo dicen todo revuelto. Ok,
Teresita nos hace una pregunta bien interesante. ¿Cómo ayudar a un pequeño con TEA de 3 años y medio que aún no tiene habla? Ok, para eso me gustaría saber si no tiene ni aproximación esa palabra o palabra aislada. Esa preguntita la hago para saber si utilizamos la clave Fitzgerald para desarrollarle lo que es la comunicación verbal o nos vamos a otra vía que serían los pictogramas para comunicación a base de señalamiento con apoyo de imágenes. Me gustaría que me compartieras eso, Teresita. Puede ser que le apoye a otras mamitas o docentes, papitos que nos estén viendo ahorita. Balbucea solamente. Ok. Entonces, podemos intentarlo con aproximación a palabra, pero esto, la clave Fitzgerald sería un poquito elevada. Esta queda un poquito elevada porque la estructura es más compleja. Entonces, mi consejo para ti, que espero que te funcione, es que como ahorita estaba buscando, hay que lograr llegar a lo que es la aproximación a palabra o palabra aislada, ¿vale? Entonces, podemos utilizar pictogramas en este caso, imágenes, solamente para que nos vaya ubicando cuáles son sus necesidades básicas. Por ejemplo, a la hora de la comida, a la hora del baño, a la hora del juego. Primero, vamos a estimular sus intenciones comunicativas, que las vea como una necesidad indispensable. ¿Ok? No las repite. Ok, podemos utilizar los pictogramas que te estoy platicando, son súper funcionales. Y lo que podemos hacer es que la palabra que queremos que nos diga, la podemos decir en corito. A veces cuando la decimos en corito, por ejemplo, en tonalidad, es muchísimo más llamativa para él. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que tu niño quiere la pelota. Entonces le vamos a decir pelota y vamos a subir nuestro tono de voz en las vocales. Ahora, ojo, no le vamos a estar pidiendo que nos refrasee palabras súper complicadas. Nos vamos a quedar en palabras tipo consonante vocal, consonante vocal. Por ejemplo, mamá, por ejemplo, más, por ejemplo, pelota. No le vamos a pedir palabras muy complicadas porque no nos las va a decir. Entonces, primero lo que yo te sugiero es trabajar sus intenciones comunicativas. De hecho, en un live anterior, el de creando situaciones comunicativas, platiqué un poquito de esto, de escenarios, de actividades y de juego en donde se empieza a estimular esas necesidades del niño de querer decirnos que quiere, para así animarlo ahora sí a que inicie su comunicación. ¿Ok? Bueno, estas son las respuestas a Teresita. Y así es como funciona la clave Fitzgerald. Entonces, les repito, se puede utilizar con colores, se puede utilizar con la palabra escrita para niños que ya tienen la escritura, en caso de querer estimular la estructura del lenguaje escrito, o se puede utilizar por medio de imágenes concretas para que nuestro niño nos empiece a platicar un poquito más de lo que les está sucediendo, de qué es lo que quieren, porque a veces también es súper frustrante para ellos y de ahí parten bastantes conductas en ellos. Por ejemplo, los berrinches o cuando lloran, el berreo es muy común cuando los niños se frustran demasiado por no podernos contar algo o no podernos comunicar algo. ¿Ok? Entonces, esto se puede utilizar para trabajar estas situaciones. O también existen niños que, por ejemplo, están a flor de piel en la etapa en donde quieren crear situaciones, por ejemplo, en el juego imaginativo. Hay muchos niños que no sé si los han cachado, que tienen sus juguetes en su cuarto y están creando una historia súper interesante. Entonces llegamos nosotros a preguntarles qué es lo que sucede, ¿no?
pero no les entendemos o nos dicen la mitad o nos los dicen en su idioma, ¿no? Porque a veces cada uno tiene su idioma y para ellos es súper comprensible y ellos piensan que comprendemos a la perfección, pero en realidad no es así. Entonces también podemos utilizar justo esta clave para trabajar esto. Entonces, así es como se concluye este tema de la clave Fitzgerald. No sé si tengan más preguntas de cómo es que se lleva a cabo, en qué otros contextos lo pueden utilizar para platicarlo un poquito más. Me las pueden ir escribiendo. Si no, si les gustaría tal vez aprenderlo más a fondo para ayudar a sus niños, que fuera un caso muchísimo más específico, también se pueden contactar conmigo por medio de la escuela y ello podría ser un seguimiento muchísimo más específico para su niño y así estimular lo que es la estructura del lenguaje muchísimo más exitosamente. ¿Ok? Bueno, entonces con esto concluyo este tema de la clave Fitzgerald. Espero que les haya gustado muchísimo, que les sirva muchísimo, tanto en la casa, tanto en la escuela, tanto en las tareas. De verdad, utilícenlo. Es muy sencillo, es muy funcional y es súper efectivo. Yo personalmente he visto muchos avances en niños que lo utilizan tanto en escritura como en lenguaje y lo cachan súper rápido. Lo cachan súper rápido porque es visual y es muy sencillo. Ok, Nuria nos comenta que su hijo recrea con juguetes de Cars las escenas que ve en videos y cuando lo interrumpo no puedo entenderle. Perfecto, sí, eso sucede muchísimo. Por eso daba este ejemplo, Nuria, porque sé que hay muchas mamás aquí que empatizan contigo. Y sí es cierto, a veces el niño está súper entretenido y nosotros nos queremos ir a su nivel y no sabemos cómo. Entonces sí es muy desesperante. Con esto, de verdad, utiliza esta estrategia. Por ejemplo, si es Cars o si es su película favorita, en nuestra categoría semántica de pronombres o de personas, podemos imprimir las fotografías de los personajes de la película y ponerlas ahí para que nos diga quién, de qué carro me estás hablando, ¿no? Por ejemplo, de Rayo McQueen y algunas acciones que sucedan en la película. Ok, Rayo McQueen, ¿qué hizo? ¿No? Corrió o manejó. Vamos a utilizar verbos muy sencillos. Rayo McQueen manejó. ¿En dónde? Entonces, de acuerdo a la película, nosotros apoyando al niño ponemos la siguiente categoría que sería el lugar. ¿En dónde? En la carretera. Ah, muy bien. Entonces ya logramos una oración simple por medio de imágenes. Esto lo pueden hacer con películas, una vez a la semana, 2 veces a la semana un ratito, a base de juego, para que no lo sientan como muy invasivo, como una tarea más de la escuela o un ejercicio más de terapia en caso de niños que vayan a terapia, sino que lo vean como hora de juego con ustedes. Hasta podemos complementarlo con onomatopeyas, con sonidos que llamen su atención, ¿no? Por ejemplo, el sonido de los carros, ¿no? Que vienen rapidísimo y así los tenemos bien entretenidos, jugamos y al mismo tiempo les estimulamos todo lo que es el lenguaje. ¿Ok? Dulce Guadalupe, el método se llama clave Fitzgerald. Así se llama, les platicaba que se llama así porque la persona que lo creó fue la profesora Edith Fitzgerald, ya le estoy cambiando el nombre, en la época de los 50 y lo hizo para niños con pérdida auditiva, pero les platico que lo pueden hacer con todo tipo de niños con discapacidad, con algún problema en escritura o simplemente niños que tienen un ligero retraso en el lenguaje. Ok, voy a seguir leyendo preguntas. Patricia Bedoya, gracias. Para mí es de mucha utilidad el uso de esta metodología y también la implemento utilizando súper bien. Muy bien, Patricia, exacto. Utilizar fotografías y pictogramas es buenísimo porque aparte del apoyo visual, que en este caso es el color, uy, no, las fotografías es algo muy concreto, es algo muy significativo para los niños, por lo tanto es más fácil de comprender. Muy bien, eso es un buen trabajo el que haces.
Karen Pérez, solo para corroborar si se apoyara con fotos, las fotos de persona tendrán un marco del mismo color. Exactamente, Karen. Vuelvo a repetir, cada color representa una categoría. Por ejemplo, tienes la foto de mamá, por dar un ejemplo. Vamos a hacer que todos los que sean pronombres o todos los que sean personas sean de color rojo. Entonces, utilizamos una tarjetita roja o una hojita roja y ahí pegamos la foto. Entonces, todo lo que sea pronombres van a ser de ese color. Puede ser el marco o puede ser la hoja completa. Yo preferiría la hoja completa para que sea muchísimo más concreto y más comprensible para el niño. Ahora, Nadia Díaz me ayudará mucho con mi hijo, tiene 5 años, tiene TEA e inmadurez en el lenguaje. Ya tiene vocabulario, hay palabras que no pronuncia bien, pero con el tiempo ha logrado pronunciar mejor. Qué bueno que ya lo pronuncia mucho mejor. Sin embargo, no quiere utilizar verbos. He notado que Ricky, al ver que soluciona todo con una palabra, se detiene a manejar los verbos. Este ejemplo para trabajar con ellos me va a ayudar muchísimo. Claro que sí. Sí, sí, sí. A veces omiten los verbos porque casi siempre cuando se vuelve más complejo, el lenguaje es un sistema complejo. Entonces, cuando este se va haciendo muchísimo más complicado, el niño pues lo evita. Cualquier esfuerzo tiene como consecuencia una ligera frustración o desesperación. Y sí, es muchísimo bien sencillo y bien cómodo que obtengamos todas nuestras necesidades a base de una palabra. Entonces, con esto, puedes utilizar los verbos. Solamente, en este caso, como nada más tiene la palabra, una sola palabra, vamos a poner puros verbos en presente. ¿Qué te parece, Nadia? Puros verbos en presente porque es más sencillo, ¿ok? Entonces podemos hacer acciones muy chiquitas. Lo puedes hacer con algún cuento. Vamos a leerle un cuento que le guste mucho. Si no le gusta el cuento en hoja de papel, le podemos poner un cuento en YouTube. Hay muchos cuentos muy lindos en YouTube. Se lo ponemos, que lo vea, un cuento muy cortito para que no nos tenga que contar una historia tan larga. Y de ahí lo sacamos. Podemos ir preparando nuestro material. Por ejemplo, si le vamos a poner el cuento de los tres cerditos, podemos imprimir, o si no tenemos oportunidad de imprimir, lo dibujamos. O en la tablet podemos utilizar el PowerPoint, poner las opciones de imagen y que nos diga qué cerdito fue, qué hizo el cerdito, si sopló, si hizo una casa y demás, pero verbos muy, muy fáciles, muy sencillos y también en presente. No olvides y en presente porque después se le va a complicar un poquitín. Nuria Santa María. Sí, de hecho trata de responder, pero con su ecolalia no puede pronunciar correctamente y vio su frustración. Sí, la ecolalia a veces pasa, pero no quiere decir que lo complique, sí se puede. Puedes utilizar esta misma estrategia, pero ¿qué te parece si, bueno, en este caso si es para contar algo, sí sirve incluso con la ecolalia, porque estamos teniendo repetición, es lo que queremos que nos lo diga y si nosotros le damos el modelo, qué mejor. Entonces, aquí lo que podemos trabajar para un poquito la parte de la ecolalia es incluirlo a él también en la categoría de pronombres, de personas, para que se empiece a identificar él como sujeto. Y cada que quiera platicar algo de él, vamos a apoyarlo a que refrasee mucho el yo y poniéndole su manita en el pecho siempre, ¿ok? Yo, para que se identifique él como persona. Y si quiere narrarnos algo de algún otro miembro de la familia, podemos empezar así, pues vamos y corremos y le ponemos la mano en el pecho a esa persona para que empiece a diferenciar entre él y las personas que lo rodean, ¿ok? Dulce Guadalupe, gracias por el método. Cintia, hola, este método, ¿cómo se puede trabajar con un niño con autismo no verbal? Emite algunos sonidos, dice mamá Ben. ¿Ok? Se puede utilizar con imágenes, se puede utilizar con puras imágenes o pictogramas, como había dicho en la pregunta anterior, se puede utilizar con los pictogramas solamente uno, solamente imagen solita, puede ser de objetos, en este caso puros objetos
para que empiece a producir pura palabra. Y de palabra, le podemos incluir alguna acción, por ejemplo, el mismo, yo, y así lo podemos ir trabajando con pura tarjetita solita para que no se empiece a desesperar. Y la aproximación de palabras, si hay sonidos, hay que verbalizar exagerando la cara, subiendo un poco el tono de voz. Rosario, gracias, muy buena plática. Sandra, gracias por esta metodología muy interesante para trabajar con los chiquitos del grupo de preescolar. Sí, trabajélo en preescolar. De hecho, también en preescolar se puede trabajar mucho por medio de un calendario. Yo así lo trabajaba hace un par de años con un calendario. Si es, por ejemplo, en la escuelita, podemos poner un calendario grande junto al pizarrón, en un lugar en donde todos los niños lo vean, y se puede trabajar la clave los días lunes. Les voy a decir por qué los días lunes, porque así tenemos el chance de que nos cuenten lo que hicieron el fin de semana. Ujú. Y pues el fin de semana es un momento en donde van a visitar a algún familiar o juegan con algún vecino, se distraen viendo alguna película. Entonces podemos utilizarle el día lunes para empezarles a estimular lo que hicieron el fin de semana y que nos los platiquen utilizando esas tarjetitas, ¿no? De quién me vas a platicar, qué hizo y dónde. Eso está muy padre. Un calendario gigante, lo podemos hacer con los mismos niños, que le pongan sus manitas, que le pongan colores. Puede ser también para trabajar la participación individual. Y pues hasta podemos poner las fotos de ellos, ¿no? Como participación aleatoria en caso de que sean muchos niños, ¿no? Por ejemplo, hoy te toca a ti, Anita, que me platiques qué hiciste el fin de semana y ponemos su carita ahí. Ok, más preguntas. Alina, mi nieto con TEA tiene 7 años y solo tiene palabras aisladas y pocas. ¿Le sirve este método? Sí, sí le sirve si es palabra aislada, pero vamos a hacer esta metodología un poquito más chiquita, que nada más nos diga quién y qué, para no abrumarlo tanto. ¿Qué y quién? Pero vamos a utilizar en pronombres poquitos. Podemos utilizar solamente a él como persona o los miembros de la familia más cercanos y acciones más sencillas. Por ejemplo, si papá duerme, por dar un ejemplo, vamos a ver qué está haciendo el papá y ponemos la tarjetita de papá. ¿Qué hace papá? Duerme, ¿ok? Oraciones muy, muy pequeñitas. O podemos hacerlo también con cuentos, señora Lina, con alguna película, algún personaje. Debe de haber algún programa de televisión que le encante. Nos podemos enganchar con eso. A veces nuestros niños son súper fans de algún tema en especial, podemos trabajarlo de acuerdo a sus intereses. Cuando nos enfocamos en los intereses del niño, logramos muchísimas, muchísimas ventajas. Entonces podemos hacerlo así, como qué personaje y qué hizo. Ahora otra pregunta, Nuria Santa María. Sí, él maneja mucho los pictogramas y con ellas súper identifica personas y cosas y ahorita lo estamos trabajando las acciones. Sí, es súper efectivo, de verdad inténtenlo. Inténtenlo. Y Dulce dice bien el calendario para mis nietas. Sí, también en casa pueden utilizar el calendario. Por ejemplo, si son miembros de la familia que no ven diario a los niños, lo pueden poner para ayudar a papás a estimularles el lenguaje, que nos pongamos todos en el mismo canal. Qué bueno que toca ese tema. Acuérdense, papás y cuidadores, para que una estrategia o una metodología sea muchísimo más funcional para el niño, es súper importante que todos estemos en el mismo canal, que sea un trabajo en equipo, así los resultados son muchísimo más rápidos. Por ejemplo, si mamá lo utiliza, pues papá también lo puede utilizar en caso de ser un niño en dos contextos. O por ejemplo, si mamá y papá lo utilizan en casa, pero en la escuela no, pues podemos platicarle a la maestra. También se vale decirle a la maestra nuestras ideas, nuestras propuestas, ponernos en el mismo canal.
para que sea unos resultados muchísimo más efectivos. Entonces, bueno, pues creo que son todas las preguntas. Igual si se quedan con dudas un poquito más complejas, pues aquí está mis datos. Tanto en terapia de lenguaje los puedo apoyar y también en el taller. Nos vamos un poquito a comerciales. Ahorita Educación Especial Más, estamos dando talleres, hay de todo tipo. Yo estoy a cargo del taller de lenguaje y justo estamos estimulando todo esto. En taller de lenguaje trabajamos todo. Que se puedan comunicar nuestros niños por medio del lenguaje oral en todos los contextos, en la comida, en la escuelita, en la casa, y también se le brindan otro tipo de estrategias a mamá o a cuidador los días lunes, miércoles y viernes a las 11:45. Y también mis compañeros están dando otros talleres que también son buenísimos por si les interesa para sus niños. Están muy padres. Hay taller de integración sensorial para nuestros niños que nos gustaría un poquito estimularles esa parte. También hay taller de cocina por si quieren que aprendan a cocinar de una manera más divertida. Taller de emociones para nuestros niños que no nos las logran expresar al 100. Y también hay clases de baile, de música, de manualidades. Bueno, estoy haciendo un comercial bien largo, pero si quieren más información, pues ya saben que estamos a sus órdenes y de verdad se los recomiendo mucho. Están muy padres. Y último comentario, Nuria Santamaría, esta misma clave puede funcionar para la lectoescritura. Sí, Nuria, es lo que platicaba hace ratito. Para niños que ya manejan la escritura y leen, se puede utilizar cuando tienen problemitas en el caso de redactarnos alguna oración o algún párrafo. Van a ser las mismas categorías, pero solamente sin imágenes. Ya no vamos a utilizar imágenes, solamente la pregunta escrita. ¿De quién me vas a platicar? ¿De quién me vas a contar y de quién me vas a escribir? ¿Qué hizo tu personaje? ¿En dónde lo hizo? ¿Y cómo? Se puede ir aumentando el grado de dificultad. La clave Fitzgerald la podemos ir moldeando, la podemos ir modificando, le podemos sacar muchísimo provecho. Entonces sí se puede utilizar en la lectoescritura. De hecho, había dado el tip de utilizarlo con una manita para que los niños decoren su manita, cada dedito sea una pregunta, lo tengan en su cuaderno, en su estuchera, en la casa y en la escuela. Esta es muy buena opción para los maestros, que todos los niños tuvieran su manita en su estuchera para cuando sea hora de trabajar escritura o redacción. Los talleres, el precio está aquí en la barrita, aquí están los precios. De todos modos, en la misma página de la escuela están los números para que se puedan comunicar y les den información muchísimo más exacta. ¿Ok? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces con esto concluyo el tema de hoy, que fue clave Fitzgerald. Espero que les haya gustado mucho, que también lo utilicen en la escuela, en la casa, como juego, en películas, en leyendo un libro, para que estimulen ese lenguaje de sus niños, esa escritura. De verdad les va a funcionar mucho, se los recomiendo. Y bueno, me gustó mucho haber compartido otro live con ustedes y cualquier dudita, pues se pueden comunicar con nosotros. Con esto me despido y que tengan una bonita noche.